No van a creer lo que acabo de descubrir en lo más profundo de la selva paraguaya. En Paraguay existe una flor que muere cada tarde y vuelve a despertar cuando sale el sol. Es una locura. Pero lo que hay detrás de sus pétalos no es solo naturaleza, es una historia de amor tan prohibida y tan intensa que terminó bañando de sangre todo el monte Guaraní. Quédense hasta el final, porque el desenlace es absolutamente legendario. ¡Abran el muro de la historia! Los ancianos dicen que el Mburucuyá no nació de la tierra, nació del corazón roto de una mujer que prefirió morir antes que olvidar. Pero lo más extraño es que esta leyenda todavía sigue viva, porque cada vez que una flor de Mburucuyá florece sola en silencio, muchos creen que un amor imposible todavía está esperando volver. Si crees que conoces el sacrificio, espera a ver cómo termina esta leyenda. Esta es la verdadera historia del Mburucuyá. Ella vivía en una cárcel de oro, sin saber que el peligro respiraba a pocos metros. Mucho antes de que Asunción se llenara de edificios, cuando los caminos todavía eran barro rojo y el viento olía a selva húmeda y humo de Tatacúa, existía una pequeña fortaleza española cerca del río Paraguay. Una construcción fría, pesada, rodeada por un monte inmenso que parecía respirar durante las noches. Ahí vivía una joven española. Su verdadero nombre se perdió con el tiempo, pero el pueblo comenzó a llamarla de otra manera, Mburucuyá, porque decían que tenía una belleza imposible de olvidar. Cabello oscuro, piel clara y unos ojos tristes, como si siempre estuviera esperando algo. Su padre era un capitán español temido por todos, violento, orgulloso y obsesionado con el honor. Él había llegado al territorio guaraní buscando riqueza y dominio, pero sin darse cuenta, su propia hija terminaría enamorándose de aquello que más odiaba. Lo que ella no sabía es que cada encuentro secreto la acercaba más a una ejecución inevitable. ¿Es posible amar a alguien que tu mundo considera un enemigo? Al otro lado del bosque vivía un joven Mburubicha guaraní, valiente, silencioso, respetado por su gente. Su nombre era Arapizandú. Los ancianos decían que podía caminar por el monte sin hacer ruido, que los animales no le tenían miedo y que la selva misma lo protegía. La primera vez que vio a Mburucuyá, ella estaba recogiendo agua cerca del río. No hicieron falta palabras, porque hay miradas que parecen recordar algo que el alma ya conoció. Desde aquella tarde, el joven comenzó a visitarla en secreto, siempre de noche, siempre oculto entre las sombras del monte. Y aunque pertenecen a mundos enemigos, terminaron enamorándose